Bueno, senador Iván, hemos llegado a la última pregunta que tenemos. Para esta retomo, en alguna ocasión le preguntaron a Luis Carlos Galán un consejo para la juventud. Si usted le diera un consejo a un joven político, por ejemplo, de Bucaramanga, donde usted nació, usted lo encontrara a usted y le dijera, doctor Garán, aconséjeme cómo hacer para llegar a donde usted está, ¿qué consejo primordial le daría? Que lea y estudie mucho historia. Ese es el punto de partida. Porque entonces se entiende mucho más el sentido del momento histórico en que uno vive. Se aprecian más los esfuerzos de generaciones anteriores, los procesos que se han cumplido por otros pueblos. Ninguna nación repite los pasos de otra, pero hay afinidades en las circunstancias de maduración, de crecimiento de la conciencia colectiva, de desarrollo de las instituciones, de desarrollo político, y todo eso ayuda muchísimo. Aquí nos hemos tratado de dar a la tarea. Digamos que es una historia muy amplia, muy complicada, con muchas aristas, muchas vertientes. Pero ahora nos encontramos con varios ejemplos de cómo el liberalismo nació dividido y se ha mantenido dividido. Y digamos, tomando el caso de 1946, entre muchos otros, lo que fue el liberalismo dividido entre Gaitán y Gabriel Turbay. Esta división permitió el ascenso de Mariano Ospina con su consecuente Bogotazo y todas estas demás catástrofes que vivió el país durante esa época. Entonces el país tiene miedo, el país sabe su historia, el país no le quiere jugar a la suerte en realidad. Entonces he conversado con gente, juventudes políticas, y digamos que también le tienen miedo a que suceda lo mismo del 2018. En realidad la gente con este gobierno está aterrada. Usted como candidato de un partido alternativo se compromete a apoyar a quien pase a segunda vuelta entre los partidos alternativos, siendo inclusive Petro. Pues vemos que en 2018 Compromiso Ciudadano optó por ideales que en ese momento pues consideró factibles, apoyar el voto en blanco. En esta ocasión de pronto la situación es un poco diferente. Entonces, ¿cómo afrontaría usted esta situación claramente hipotética? Y aclaro, no apoyo a Petro, creo que aquí solo hay un petrista y no soy yo, pero en realidad es un miedo gigante. Entonces quisiéramos cerrar con esta pregunta. Claro, Santiago, magnífica pregunta y yo te la agradezco porque es una pregunta con mucha actualidad y muy importante porque precisamente está antecedida de esa historia que tú mencionaste ahora, que acabas de mencionar, tanto del tema del 1946 como el tema del 2018. Efectivamente, es un drama que tenemos hoy por hoy. Yo he sostenido lo siguiente. Primero, hay que renovar el poder. El poder no puede seguir en las mismas manos. Llevamos mucho tiempo mm, viendo que los problemas no solamente se están represando, sino agrandando y que el país va de para atrás y que el país tiene una enorme frustración, es más, ya un desespero. Y eso no se resuelve sino cambiando de manos el poder. Y yo estoy jugado y dispuesto a hacer todo lo que esté a mi alcance para que eso se logre. Y eso efectivamente se logra siempre y cuando haya unidad en los sectores que quieren ese cambio. Ahora, ¿cómo se llega a esa unidad? ¿Cuál es la calidad de esa unidad? Ese es el punto. Y entonces traigo las siguientes consideraciones. Primero, recordarles o poner de presente que gobernar un país como Colombia, cualquier país, gobernar cualquier país es muy difícil, pero mucho más un país como Colombia. Colombia puede ser el país más complejo del mundo hoy por hoy o uno de los más complejos, porque tiene unos conflictos armados, una historia de sangre, porque tiene un fraccionamiento social brutal, porque tiene unos problemas de pobreza, de desigualdad, de pérdida de soberanía en territorios muy amplios. Yo quiero que no olviden esto. El Estado colombiano no ejerce soberanía sobre el Pacífico, ni sobre la Amazonia, ni sobre la Orinoquia, ni sobre el Catatumbo, ni sobre el Bajo Cauca, ni sobre el Nudo de Paramillo, ni parte del Urabá, ni los Montes de María. Eso está en manos de organizaciones criminales. Ese es un elemento brutal
digamos, que nos dice estamos viviendo un momento muy, muy alarmante, muy difícil. Entonces, no solamente eso, sino, repito, las condiciones de pobreza enorme. Nosotros hemos calculado que en Colombia hay 9 millones de hogares, es decir, más de 30 millones de compatriotas en condiciones de pobreza, con problemas para alimentarse y para vivir dignamente. Hemos perdido más de 5 millones de empleos en un año, 5.4 millones. Tenemos un desempleo exorbitante. Tenemos una quiebra empresarial masiva también impresionante. La CEPAL estima que se han quebrado más de 140.000 empresas en Colombia. Es decir, este es un momento muy difícil. Y entonces esos jóvenes, Santiago y las compañeras y los compañeros, eso nos dice una cosa: se necesita un gobierno muy calificado, muy calificado. Y esa calificación no la da simplemente la victoria electoral, no la da solamente las emociones, sino que la da unos programas y unos equipos de personas preparadas que estén comprometidos con esos programas y que estén ahí en la contienda política ofreciéndole al país una alternativa de poder. Hoy no tenemos eso. Hoy tenemos sectores que quieren el cambio, pero totalmente dispersos. Y hay uno de ellos que está más hacia la extrema izquierda, que tiene una beligerancia tremenda. Y entonces ahí viene otro requisito para el cambio. Y es que sea un cambio que no le dé miedo a la gente. Porque si llega a imponerse un triunfo electoral, un sector, un liderazgo y unas personas que le generen miedo a una gran cantidad de colombianas y colombianos, aquí va a haber un escenario muy difícil de manejar, de violencia, por un lado, y también de diáspora. La gente se va. Cuando la gente tiene miedo, se va y se va con sus capitales. Y los que se van primero son los que tienen más riqueza y más capacidad de ayudar al progreso del país. Entonces, hay que tener cuidado de que lo que llegue no produzca espanto. No, hay que llegar a cambiar, pero cambiar de una manera tranquila, que no genere miedo. Y además, esa tranquilidad se logra irradiar cuando hay personas muy calificadas que estén en esa combinación del triunfo con un programa conocido, que la gente lo pueda verificar y pueda ver que efectivamente garantiza el cambio, pero que no amenaza la seguridad ni la tranquilidad de las personas y de la sociedad. Y entonces, allá es donde tenemos que llegar. Yo he dicho, hay que conformar una fuerza que entre en el panorama político, que no esté en la extrema, como actualmente hay una fuerza que tú has mencionado, la que lidera el doctor Petro, el senador Petro, que es una fuerza muy importante, muy beligerante, pero que no genera la tranquilidad y la confianza que es necesario para que un triunfo en manos de ese sector genere el cambio que todos queremos. Pero además tampoco estamos seguros de que por sí misma puede lograr el triunfo, seguramente que no. Entonces, el cambio está en un espacio del arco político, digamos, del centro hacia la izquierda. Ahí en ese espectro, de pronto un poco a la derecha también alcanza a cubrir la gente que también quiere el cambio. Pero entonces hay que ver la manera de que hay en el extremo de la izquierda ya hay una expresión política muy importante y eso está bien y está en todo su derecho y está haciendo la política como considera, como le nace y como la hace. Pero entonces el otro espectro del centro izquierda y del centro, no tiene una expresión política. Entonces yo lo que he dicho es, primero démosle una expresión política a ese centro que también quiere el cambio y que no está organizado y que no tiene caras, que no tiene dolientes, que no tiene propuestas. Organicémoslo y vamos a un proceso electoral en donde podamos encontrarnos con los otros que quieren el cambio y que están a la extrema izquierda, pero que nos encontremos de igual a igual para poder construir juntos acuerdos políticos
que nos permitan generar confianza y generar mayorías que den el poder. Yo he dicho, entonces, primero, que se organicen las campañas de los actores del centro y del centro izquierda, que están desmovilizados hoy por hoy. Por ejemplo, mi partido, que está todavía en un proceso muy incipiente de organización de cara a esas elecciones. Que nos organicemos y que se organicen otros sectores como el que representa el doctor Humberto de la Calle, como el que representan los hermanos Galán, como el que representa Sergio Fajardo, como el que representa Jorge Robledo, que también se está apenas organizando porque creó un partido ayer, y lo que representa Juan Fernando Cristo y otras personas, y otros actores y otros sectores políticos, que se organicen y que empiece un proceso de construcción de propuestas y digamos, de búsqueda de influencia en la sociedad, y que esos sectores de centro y centro izquierda vayamos en las elecciones de marzo, en las elecciones de Congreso, con un candidato, cada uno, a una consulta popular, para que, por decir cualquier cosa, un candidato verde, un candidato del sector de la calle, un candidato del sector de los Galán, del nuevo liberalismo, un candidato del sector de Compromiso Ciudadano, un candidato del sector liberal disidente, qué sé yo, en las elecciones de Congreso se escoja uno. Y que entonces vayamos a la primera vuelta presidencial, Petro, por un lado, que representa ese sector de cambio de la extrema izquierda, uno del centro que fue escogido en las elecciones de Congreso en marzo, uno, y por supuesto los demás del sector del gobierno y del sector continuista, pero que vaya uno de la extrema izquierda y uno del centro, de centro izquierda, y que el que pase a segunda vuelta pase con un programa convenido y pase con el respaldo de todos, y que todos votemos por el que pase, no sé si es el uno o es el otro, pero el que pase, todos lo apoyemos, pero con un programa y en un proceso así como este, para que nos garantice sindéresis, nos garantice racionalidad, responsabilidad, tranquilidad, programas claros, liderazgos claros, y podamos llegar entonces con acuerdos políticos que le garanticen a Colombia que va a haber un gobierno de cambio, pero un gobierno serio, solvente, que genere confianza y que genere tranquilidad, y con unos actores lo suficientemente importantes y solventes y intelectualmente y preparados desde lo público para gobernar el país más difícil del mundo. Eso es lo que yo he propuesto. Ahora, hay unas personas que piensan que no, que esto hay que ir así y que entonces nos veamos allá todos contra todos, y eso es un caos y yo no quiero eso.